Se han hecho experimentos con gatos a los que, pobrecillos, se les ha inyectado una droga, LSD, y han empezado a tener pánico de los ratones. El entrevistado de hoy en redes, un psiquiatra alemán, dice que o augura desastres, rupturas neurológicas tremendas en el futuro para la generación de jóvenes que hoy consume éxtasis. Pero una parte de la comunidad científica cree que debiera utilizarse las drogas a fines terapéuticos. Y otros sueñan que un día, en el futuro lejano, habrá una droga, una sustancia que junte la ciencia y las visiones místicas. La conciencia de cada día solo es una parte pequeña, una parte bien limitada de las posibilidades de la conciencia humana. Crear un tipo de psicosis experimental, es decir, dando el LSD a voluntarios sanos, ellos viven algunos fenómenos que conocemos de psicosis de tipo esquizofrenia. Esto fue la doctrina en los años 50 y 60, pero a lo largo del tiempo los psiquiatras que experimentaron con esa droga
pero más importante aún es ser capaz de volver a la conciencia, digamos, normal, a la conciencia de cada día. Las personas que toman LSD sienten distintas emociones a la vez. Tienen alucinaciones visuales y delirios. Los sentidos parecen cruzarse y pueden oír los colores y ver los sonidos. Estas experiencias psicodélicas pueden llegar a ser desagradables si el individuo pierde el control emocional y tiene ataques de ansiedad y pánico. La dietilamina del ácido silérgico, procedente de un hongo parásito del centeno, fue sintetizada por primera vez en 1938 por Albert Hofmann en los laboratorios Sandoz. Analítico. De hecho, a finales de los años 50, los laboratorios regalaban dietilamina a los psiquiatras que lo pedían. Varios intelectuales de la época, representantes de diversas tendencias e ideologías, se acercaron a la autoexperimentación. Entre ellos, Junger, que defendía que esta droga debía estar restringida a poetas, filósofos y artistas como un método para aumentar la creatividad. El novelista Aldous Huxley reflejó en sus obras las percepciones sensoriales de la droga y fue partidario de ofrecer una oportunidad de iluminación a amplias capas de la sociedad. El psicólogo Timothy Leary y otros profesores universitarios de California optaron por la popularización sin restricciones del LSD como fuente de liberación individual y como revolución cultural bajo el lema «Cambiad la mente y cambiaréis el mundo». El ácido se difundió entre los estudiantes y hippies, influyendo en los estilos de vida, música y pensamiento. A finales de los años 60, el LSD fue declarado ilegal en Estados Unidos, justo cuando su influencia empezó a llegar a España. Los efectos del ácido son impredecibles, depende de la cantidad ingerida. Según el propio Hofmann, se necesita una preparación especial, interior y exterior, para que un ensayo con LSD se convierta en una experiencia razonable. Por otro lado, muchos usuarios dicen tener flashbacks o recurrencias de experiencias anteriores sin haber ingerido LSD en muchos meses. Se cree que esto es una respuesta psicológica a un estímulo visual o auditivo, ya que el cerebro asocia estímulos anteriores.
En nuestro cerebro tenemos una serie de sistemas neuroquímicos usando sustancias endógenas y ¿Nuestras? Sí. Sí, y los receptores correspondientes. Y cada sistema de neurotransmisión cumple funciones diferentes. Y el sistema de serotonina es muy central en la... De una persona de la audiencia de redes que prácticamente era drogadicta desde los 4 años. Ahora tiene unos 40 años. No te voy a mencionar su nombre ni nada, pero ella dice que algo le han hecho mal los psiquiatras. Ella dice, oye, a mí lo que no me funcionaban eran las endorfinas, o sea, yo no tenía endorfinas suficientes. Piensa Ella, eso es lo que ella dice. Y te lo digo porque ella nos ha pedido... Ya sé que no la has visto, pero... Sí, es difícil, ¿no?, hacer un comentario Claro. acerca de un caso en el cual yo no conozco la persona personalmente. Mira, ¿no? vamos a oírla, o sea, vamos a escuchar su propio relato y luego me dices qué piensas. Muy bien, muy bien. Tengo cerca de 40 años y soy drogodependiente desde que tengo uso de razón. Drogodependiente de todo tipo de sustancias, sobre todo alcohol, heroína y cocaína. Desde siempre, mi cuerpo ha sentido necesidad de algo y mi metabolismo ha insistido en la búsqueda de una carencia bioquímica, de un no sé qué que no tenía. A los 4 años descubrí el alcohol, con 9 el tabaco, el hachís y la marihuana. Al poco el LSD y las anfetaminas. Con 14 años mi primer pico de morfina. Y a partir de ahí ya nunca he
¿O es que mi organismo, al recibir estas sustancias, fuerza la fabricación de endorfinas y con ello encuentra un supuesto equilibrio? Sé que no se trata todo de bioquímica. He tenido una vida difícil, pero si a un diabético se le suministra insulina, ¿por qué si mi cuerpo sufre una carencia de endorfinas no se plantea del mismo modo? Si esto se investigara como es debido, estoy segura de que se romperían muchos arquetipos sociales. Y yo necesito una oportunidad. Sin mentiras. O también a la heroína, aprovecharon, ¿no?, de ese tratamiento y Pero, luego eran capaces de mantener la abstinencia. A lo largo plazo, después de 5 años, desgraciadamente un gran número de esos casos favorables ya habían recaído. ¿Cuál es la Y situación? por eso no fue introducido como método Permanente o regular. Desde estados de gran alegría, relajación, risas, euforia, impulsos eléctricos que se propagan a lo largo de las neuronas. El contacto entre una y otra se hace mediante mensajeros químicos, los neurotransmisores. Estos se encargan de transmitir la señal navegando de la neurona que propaga la señal a la que lo recibe. Después son captados de nuevo en espera de un nuevo impulso eléctrico. Las drogas actúan sobre los receptores de determinados neurotransmisores, impidiendo que sean recogidos y potenciando de esta manera su acción. Es decir,
que producen una sobredosis de mensajeros químicos. Cada droga ejerce su función sobre uno en concreto. Así, el cannabis potencia la acción de la anandamida, mensajero químico encargado de la relajación muscular y la disminución del dolor. La nicotina estimula la actividad de la acetilcolina, activando los estados de alerta y la memoria. Por otra parte, la cocaína
cierta sintomatología. Es real. Es real y hay que tomar en serio, ¿no?, ese riesgo, y también por esa razón a partir del año 86, el siglo pasado, no continuamos en usar el éxtasis en terapia justo por ese riesgo. Ahora, a lo que no lleva esto es a la transformación del mundo, ¿no? A lo que lleva es a sustituir unas elucubraciones del cerebro por otras, más sensatas, sí, o más felices. Ay, esto no me daría decir si seamos más felices entonces, pero yo veo sí una transformación de la ciencia. La ciencia se va a transformar por medio de estudios de la conciencia. Esto que sí, pues la ciencia debe desarrollar nuevos métodos para llegar al fondo de la conciencia. Entrar en éxtasis. Buscar el placer inmediato y duradero. Llegar a momentos de felicidad total. ¿Cómo? Bailando, vibrando con la música.
y el tercero se utiliza para tratar los problemas de estrés de los perros. De momento, estos productos solo se comercializan en algunos países nórdicos, pero próximamente se introducirán en el mercado español. En la próxima temporada primavera-verano, las pasarelas de moda se inundarán de prendas luminosas. Vestidos de noche, ropa de cama y atuendos deportivos se iluminarán automáticamente cuando caiga la noche. De día son prendas como cualquier otra, pero por la noche se vuelven luminosas. El nuevo tejido, denominado Luminex, emite luz en diferentes colores y está compuesto por fibras especiales que se utilizan como se activan las mismas zonas en el cerebro que cuando la imagina, cuando imagina la amada, el perro o el gato. Es como si el cerebro realmente casi no distinguiera entre, bueno, lo imaginado y lo real. Y tal vez es en este contexto que tendríamos que situar el tema de las alucinaciones y de las drogas. Pero como tengo la suerte de tenerlos a los dos, voy a intentar a ver si podemos ayudar algo a esta persona de la audiencia de redes que decía, oye, si al diabético le dan insulina y yo estaba con los ánimos bajos desde siempre, probablemente por falta de endorfinas, ¿por qué no me daban endorfinas? Y me habría a lo mejor ahorrado una vida de martirio. Josep María, ¿está soñando? ¿Está equivocada? No. O sea, yo en todo caso lo miraría desde otro punto de vista.
decir, Claro, pobres, no se sabe, no se sabe. Claro, si no podemos penetrar en la mente del otro, imagínate. Perdona un inciso, a nivel físico el problema de los priones. Una proteína que en una especie no produce un efecto, en otra crea un efecto cerebral traumático. Fíjate, ¿no? Oye, ¿por qué a propósito de efectos traumáticos, o en todo caso extraordinarios, veamos un poco el tema de las alucinaciones, ¿no? y del LSD famoso? O sea, es la sustancia más potente, José María, me dices, de las que existen conocidas para producir este tipo de alucinaciones, ¿no? El LSD. Tal vez tú podrías responder mejor, pero hasta donde yo sé, Sí. es la sustancia más potente en términos absolutos. Es decir, es la sustancia que se conoce que con 100 millonésimas de gramo es capaz de producir una alteración sobre un cuerpo humano, una alteración sensible y reconocible, y no hay ninguna otra sustancia, creo yo. Vuelvo a repetir, pienso que la ciencia tiene que avanzar, tiene que evolucionar, pero tenemos que conocer. ¿Cuál es el problema de la utilización de estos alucinógenos? Por un lado, la utilización controlada, y como se decía en la entrevista, en la cual se ponen unos controles, unos guías y tal, es muy útil y debe llevarse a cabo. La utilización de esto como propaganda para que todo el mundo pueda hacer su viajecillo alucinógeno a través del hongo de turno, de lo que sea, es muy relativo. Claro. Y esa es la parte negativa de todo esto, es decir, que perdamos la visión de algo que hay que hacerlo muy controlado y que, repito, puede ser muy útil, igual que en su momento un medicamento lo ha sido, de otro tipo. Es decir, esto puede ser un medicamento psicológico siempre que sea controlado. Oye, una cosa, luego después del documental que os voy a poner, vamos a volver sobre este tema, ¿no? Porque es un tema importantísimo, sobre todo de cara al futuro. Pero lo increíble de todo este asunto es esta capacidad del cerebro para alucinar, ¿no? O sea, Newton decía que le gustaría saber
de albergar comportamientos cuánticos. Otros, como Daniel Dennett, creen que aunque existieran, no tendrían por qué ser relevantes para el desarrollo de la conciencia. Incluso los hay, como algunos investigadores en inteligencia artificial, que no ven nada especial en la conciencia y la consideran totalmente computable. Para ellos, un ordenador podría llegar a poseerla con un software adecuado. Lo único cierto es que todavía nadie ha dado una explicación científica convincente de algo tan misterioso, pero cercano a los humanos, como son las bases fisiológicas de la conciencia. El cerebro con sus microtúbulos y, bueno, haciendo cosas que a nivel subatómico, digamos, de cuantos a nivel cuántico, que en la vida normal no podemos hacer. Realmente los bioquímicos no están mucho, hay que investigar mucho más, frase manida, ¿no?, que actualmente se utiliza, pero algunos avances podemos ir teniendo. Comentabas anteriormente de cómo una señal luminosa aparece en el cerebro y qué mecanismo puede entrar en juego. Hoy por hoy ya sabemos parte del mecanismo de la visión, conos y bastones, células implicadas en la retina, nervio óptico que llega hasta el cerebro, neurotransmisión glutamatérgica, empleando nombres ya técnicos, que llevan a una modulación, a una percepción de esos colores que la persona que puede ver está viendo. ¿Qué ocurre luego con eso en ese almacenamiento de información y su utilización en la alucinación? Es donde ya sabemos menos. En un momento determinado yo tiro de algo que tengo dentro de mi mente en una neurona de la corteza cerebral determinada y que utilizo con otra neurona de otra posición que tiene guardada otra información, no correctamente como sería mi visualización de esta cámara, de un pino o de un árbol, sino ante una señal que me viene la información de la droga. Posiblemente sea utilización de señales almacenadas de una manera incorrecta o correcta, según lo que queramos opinar cada uno, ¿no?, para una alucinación o un
Gracias.